Olá, sejam todos muito bem-vindos Hola, a sean mais uma todos muy gravação bienvenidos a una grabación más del tutorial del alimento diario. Nosotros estamos en la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Ahora estamos en el volumen 5, cuyo título es La cruz, el marco de la dispensación de la fe. Y nosotros estamos en la semana número 4. El título es La palabra profética y los falsos maestros. Muy bueno. Nosotros vemos en esta semana, nosotros vamos a ver algunos puntos principales que van a ser abordados. Ya en el día lunes, ya trae el paño de fondo que va a ser abordado en esta semana. Primero es el inicio maravilloso de la iglesia en Jerusalén y su desvío a la práctica de la ley. El segundo, la importancia de seguir las enseñanzas de los apóstoles y la comunión en la palabra profética. También es fundamental esto. Vamos a ver el peligro de montar una estructura de poder, la fe igualmente preciosa y por fin los falsos maestros que introdujeron herejías destructoras en la iglesia. Entonces, estos son los principales tópicos que vamos a abordar durante este tutorial. También está siendo abordado en el alimento diario en esta semana por el hermano Pedro. Ya yendo ya directamente al día lunes, donde habla de la cuestión del comienzo de la iglesia en Jerusalén. Y nosotros ya hemos visto que el hermano Pedro habló mucho sobre esto, que la iglesia en Jerusalén, ella tuvo un comienzo maravilloso. ¿Y por qué tuvo este comienzo maravilloso? El inicio maravilloso sucedió por causa de la simplicidad que ellos tenían en obedecer allí la palabra profética. Ellos no tenían rituales, ellos no tenían manual para seguir, ellos no tenían una serie de conceptos, no, ellos simplemente seguían aquello que estaba en la palabra, tenían osadía, ellos seguían al Espíritu, el Espíritu tenía libertad para actuar entre ellos, y por esto que ellos tuvieron este comienzo maravilloso. El comienzo fue tan maravilloso, hermanos, que ellos crecieron tan rápidamente. Ellos crecieron en 5.000 personas, 5.000 nuevos creyentes allí. Esto fue de manera rápida. ¿Por qué? Por causa de la simplicidad y por causa de ellos obedecer al Espíritu y dar libertad al Espíritu. Cuando nosotros tenemos este camino, cuando nosotros seguimos esta dirección de ser simples, de dar libertad al Espíritu, la iglesia crece, el Señor hace grandes señales y prodigios y señales entre nosotros. Y esto era lo que era hecho en el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Por tener este comienzo, nosotros podemos ver, podemos leer también. Yo voy a leerles a ustedes Hechos 2, 43, que dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, este versículo de Hechos 2:43 nos muestra esto, que ellos tenían este vivir maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos obedecían, ellos seguían allí lo que era hecho por intermedio de los apóstoles. Tenían un temor de lo que era a la palabra que venía del Señor a través de los apóstoles. Entonces, el título del día lunes habla de no crear una estructura de poder. Nosotros vamos a ver un poco por qué esto. Y ya en la secuencia, después de este comienzo maravilloso de la iglesia en Jerusalén, tuvo un suceso que fue crucial para todo lo que vino a suceder con la iglesia en Jerusalén, que fue la muerte de Esteban. Entonces, cuando Esteban fue apedreado y él murió, aquello fue muy fuerte para los cristianos de allí. Entonces, cuando sucedió esto, ¿qué sucedió? Hubo una persecución muy fuerte y por temor, por miedo también a esta persecución, los hermanos, ellos se dispersaron. Ellos se dispersaron a varias ciudades, allí no solo Judea, Samaria, en fin, ellos fueron para otras ciudades también. Los apóstoles se quedaron, entonces los hermanos salieron por miedo de la persecución y los apóstoles se quedaron. Y ahí, con esto, nosotros podemos ver una cuestión bien importante. La persecución, cuando esta cuestión de haber ellos salido, Pedro, que era el liderazgo más importante de allí, la iglesia en Jerusalén en esa época,
Pedro se debilitó. ¿Por qué? Porque él tenía, entre comillas, una manera dura de servir. ¿Por qué? Porque en verdad él era osado en el espíritu. Pedro dice esto, él tenía osadía en el espíritu, por eso él no seguía un manual, una rutina, él seguía lo que el espíritu mandaba para hacer. Esto para muchos parecía que era una dureza en el trato, él era muy duro en el trato. No, en verdad él era osado en el espíritu. Solo que cuando hubo esta muerte de Esteban, esta persecución, ellos quedaron preocupados y en cierta manera con miedo de esto. Y por causa de esto, el liderazgo de Pedro comenzó a ser conmovido. Solo para finalizar el día lunes, yo quiero hablar que esta es una preocupación para nosotros. Cuando nosotros perdemos la simplicidad, como fue con la iglesia en Jerusalén, este es un peligro para nosotros. Cuando usted pierde la simplicidad, usted comienza a no dar libertad para que el Espíritu actúe y usted puede perjudicar la obra del Señor. El Señor puede tener su obra perjudicada por usted por el hecho de usted dejar de ser simple y de seguir el Espíritu como el viento. El viento, como dice, no sabe para dónde viene, a dónde va. En fin, el viento es algo, puede estar viniendo de esta dirección, puede cambiar de dirección, y así es el Espíritu. El Espíritu no sabemos cuál es el camino, el próximo paso que Él va a tomar. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no depende de mí, no depende de una estructura de poder, no depende de crear algo para que el Espíritu pueda fluir. Por el contrario, cuando yo no tengo estructura, yo sigo simplemente al Espíritu, y con simplicidad el Señor consigue tener camino. Y esto sucedió en la iglesia de Jerusalén al inicio. Ellos seguían este fluir del Espíritu como un viento. Por eso el Señor pudo hacer varias cosas allí con ellos. Entonces, esta es una alerta para nosotros. No dejar la simplicidad nosotros, no siendo simple, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. Hay un día que habla específicamente de esto, pero adelantando, ya es fundamental para que el Señor pueda continuar trabajando y tener camino en nosotros. Bueno, yendo al día miércoles, el martes, el título es La persecución contra la iglesia. Y el versículo base es Hechos 8:1 y dice así: en aquel día se levantó gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Como estaba diciendo entonces, cuando vino la muerte de Esteban y comenzó a tener esta persecución más feroz en Jerusalén, los hermanos fueron dispersados, y esta persecución y el hecho de que los hermanos se dispersaron colocó mucho a prueba el liderazgo de Pedro, porque creían que era muy duro y decían, solo hubo esta persecución, Esteban murió por la dureza del corazón de Pedro, pero en verdad esta dureza, entre comillas, era el fruto de la osadía del Espíritu. O sea, él no era alguien que estaba preso a conceptos, alguien que estaba preso a manuales. Como ya dije, dejar que el Espíritu fluya como un viento, él tenía esta osadía, por eso que las cosas sucedían. Nosotros necesitamos tener nuevamente este mismo sentimiento de seguir el Espíritu y como siguiendo al viento, o sea, no sabiendo para dónde vamos, no sabemos cuál es el próximo paso el Señor va a tomar. Pero, de nuevo, esta era la realidad allí de la iglesia en Jerusalén. Ellos tenían el comienzo, esta realidad de ser muy positivo, de ser muy simples, de tener allí, seguir simplemente el Espíritu como el viento, pero a paso que comenzó a debilitar el liderazgo de Pedro, vamos a ver que surgió otro liderazgo. Esto comenzó a crear una complejidad, una estructura, entre comillas, de poder que dificultó el avance de la obra allí en Jerusalén. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Queda para nosotros que nosotros tenemos que tener la sensibilidad del Espíritu, dejar que el Espíritu fluya. Esto sí va a hacer con que el Señor continúe actuando por medio de nosotros. En la iglesia, voy a hablar de esto, en la iglesia no hay protagonista que no sea Cristo. El protagonista es Cristo, no nosotros. El protagonista es Cristo y no nosotros. Nosotros simplemente seguimos,
nosotros simplemente seguimos a Cristo como el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí sí nosotros estamos dando el protagonismo a quien de hecho merece, que es el Señor, que es Cristo. Tenemos que seguir el Espíritu y no nuestro concepto humano. Cuando seguimos nuestro concepto humano, cuando comenzamos a dudar, cuando comenzamos a no creer que aún delante de determinada persecución el Señor está en el barco, el Señor cuida de nosotros, nosotros comenzamos a creer, no, este liderazgo es muy duro, no. Nosotros tenemos que creer que quien está en nuestra delantera fue colocado por el Señor. Y nosotros simplemente tenemos que creer, ser leales a esto, ser fieles, obedecer, hermanos. El resultado que el Señor va a tener camino para poder andar y fluir en medio nuestro. Entonces, volviendo aquí, la cuestión de la persecución, ella fue muy fuerte por causa de la muerte de Esteban, pero también porque ellos creyeron que Pedro era muy duro. Entonces, de nuevo, seguir al Espíritu, seguir el fluir del Espíritu y dejar que el Espíritu haga las cosas por nosotros. Yendo al día miércoles, muy rápido yo ando porque quiero dejar un poco más de tiempo en determinado día, pero aquí, por ejemplo, en este día, en el día miércoles, el título es El desvío de la iglesia y el liderazgo de Jacobo. El versículo base es Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Entonces aquí nosotros podemos ver que este versículo nos muestra aún este inicio maravilloso de la iglesia en Jerusalén, donde ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Qué es esto, hermanos? Es ser simple. ¿Qué es esto? Es dar libertad al que el Espíritu actúe y el Espíritu guíe toda la obra del Señor. Pero, como yendo al día miércoles, como yo mencioné, con la persecución que comenzó con la muerte de Esteban, un detalle interesante tenemos que guardar esto, la muerte de Esteban. ¿Quién estaba allí junto? Saulo. Saulo estaba allí. Y cuando nosotros vemos allí este desvío de la iglesia, por causa de esta persecución, los hermanos estaban amedrentados de seguir, en fin, surgió un liderazgo nuevo, que era un liderazgo más moderada, en el sentido de permitir o intentar colocar algunas cosas, algunas mezclas en la iglesia para facilitar o para evitar, diciendo mejor, la persecución, porque ahí usted disminuiría mucho la distancia entre aquello que el Espíritu de hecho estaba conduciendo y que los judaizantes no querían, contra aquello de hecho los judaizantes creían. Disminuía mucho, colocaba como principalmente la circuncisión. Nosotros vemos que ellos consiguieron apaciguar. Jacobo fue responsable de esto y comenzó a surgir este liderazgo. Jacobo tuvo mucha importancia en el medio de los cristianos. Jacobo no era un apóstol de Cristo, y él era hermano de Jesús, pero tal vez por esto, que él también tuvo este liderazgo de él y las personas, los hermanos, Jacobo, pero principalmente por este lado moderador, hasta podemos decir político, de conseguir intentar disminuir esta persecución. Pero esto, hermanos, no era lo que el Espíritu quería. El Espíritu quería tener libertad, no es colocando reglas, estatutos, usted colocando mezclas que usted va a agradar al Señor. Por el contrario, y esto hizo con que surgiesen inclusive partidos dentro de la iglesia. Los que eran del lado de Santiago era llamado de los de la circuncisión. Esto está en Hechos, los hermanos pueden leer, pero aún aquí, para tomar el capítulo 8 de Hechos, solo para cuando habla aquí, Hechos 8, que habla, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Vemos aquí
que Pablo estaba allí, como ya dije, y continúa el versículo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres, aquí continúa, donde yo quiero llegar, en el capítulo 8, donde Esteban fue apedreado y muerto, y Saulo estaba allí y consentía, y después, en el capítulo 9 de Hechos, habla de qué, de la conversión de Pablo. Entonces, Saulo respirando a una amenaza de muerte, Hechos 9:1. Saulo respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió carta. Aún él estaba, cuando él salió en el camino a Damasco, él estaba pidiendo carta para poder arrestar a los cristianos. Pero ¿qué sucedió? Versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos toda la historia de la conversión de Saulo. Entonces, esto, muy rápidamente, después de la muerte de Esteban, él consistió en la muerte de Esteban, pidió carta para continuar persiguiendo a los cristianos, pero en el camino él fue allí y lo rescató. Y ahí, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque después, 3 años después de la conversión de Pablo, ya Pablo, él fue a Jerusalén. Y cuando él llega a Jerusalén, la situación ya estaba diferente. ¿Cómo era la situación? Pedro ya no era más el líder principal de la iglesia. Jacobo era quien tenía esta posición. Nuevamente, debido a estas cuestiones que él fue introduciendo, él obtuvo respeto y la persecución fue disminuyendo y él fue levantado cada vez más en posiciones más altas. Pero el punto que destacamos aquí, que con el liderazgo de Jacobo todo cambió. Infelizmente con el liderazgo de Jacobo, que es un liderazgo que intentaba hacer mucho más la cuestión de moderada, de incluir cosas como principalmente la cuestión de volver a la práctica de la ley, esto cambió, esto fue algo que fue perjudicial a la obra del Señor, perjudicó la obra del Señor allí en la iglesia en Jerusalén. Por eso, esta mezcla y el apartarse del liderazgo de Pedro, de la iglesia en Jerusalén, trajo gran daño a la obra del Señor allí. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a estas cuestiones, porque nosotros no podemos asestar estas mezclas. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que el Señor ha hablado para nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos ha dado. Esta palabra que el Señor nos ha dado hoy es hacer inmersión. Vamos a hacer inmersión. Ahora la inmersión ultra refinada. Esto ha sido maravilloso. Tenemos que apegarnos a esto, tenemos que continuar haciendo esto, gritos de guerra, entrar en los gritos de guerra, practicar todo esto. Esto ha hecho con que el Señor tenga libertad. Y el detalle que vemos es que es esto. Muchas veces ahora la inmersión refinada, ahora ya es inmersión ultra refinada. Como el Espíritu ha tenido libertad para seguir, para continuar. No es algo único, el Señor ha hablado, simplemente obedecemos, nosotros creemos y esto trae resultados positivos para la obra del Señor. Amén. Continuando aquí, yendo al día jueves, nosotros en el miércoles vimos el desvío de la iglesia con el liderazgo de Jacobo, que trajo mucho daño a la iglesia, y en el día jueves el título dice: viva esperanza por la fe, la salvación del alma. Viva esperanza por la fe, la salvación del alma. El versículo que voy a leer aquí es Juan 17:17, dice así: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Esto está en Juan 17:7. Entonces aquí en el día jueves vemos con la debilidad del liderazgo de Pedro y Jacobo nuevamente, que no era apóstol, él asumió este liderazgo por traer la cuestión de la ley, que esto agradaba mucho más a los judaizantes. Entonces, todo esto él hizo para evitar las persecuciones. Esto es muy triste porque cuando usted trae de regreso la cuestión de la ley, es como si usted estuviese anulando la cruz de Cristo. Entonces, la ley era solo hasta la venida de Cristo. Cuando el Señor vino, Él pasó por este proceso que murió, resucitó, terminó la ley. Ahora nosotros tenemos que seguir a Cristo. Cristo es el fin de la ley. Y de hecho, en aquella época la iglesia en Jerusalén comenzó mucho en esto, pero después, con la introducción del liderazgo de Jacobo, ellos comenzaron a volver a unas prácticas de la ley. Esto es muy triste, hermanos, porque nosotros podemos ver aquí, hermanos, que esto causó
mucho daño. Miren cuánto daño causa cuando no obedecemos el hablar del Señor, cuando nosotros queremos colocar nuestras opiniones, nuestros conceptos dentro de aquello que el Señor ha hablado. En verdad somos transmisores solamente de aquello que el Señor ha hablado. El hermano Pedro habla mucho de esto. Queremos colocar elocuencia, otras cosas. No, simplemente ser fieles a aquello que el Señor ha hablado. Somos transmisores simplemente de lo que el Señor ha hablado. Y allí, cuando nosotros tenemos esta postura, el Señor consigue avanzar. El Espíritu tiene libertad para avanzar. Bueno, y ahí hablando de esta cuestión, aún de Pedro, si nosotros podemos ver después de Hechos 15, el nombre de Pedro no se menciona más en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque de hecho el liderazgo de Pedro se debilitó mucho al punto de los de Jerusalén no querer oírlo más, ni lo oían, por lo que él intentaba hablar no era ni considerado. Pedro solo vuelve a aparecer en el año 64 en sus cartas. Y el detalle que estas cartas, vamos a ver un poco más, ellas no fueron escritas para la iglesia en Jerusalén, ellas fueron escritas para los judíos que estaban allí dispersos, que habían salido durante la persecución. Entonces él escribe sus cartas para estos judíos. ¿Por qué? Porque en Jerusalén no querían oírlo más. Y gracias al Señor que podemos ver en las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, nosotros podemos ver que el corazón de Pedro, gracias al Señor, consiguió preservarlo. Sus cartas hablan mucho de la salvación, que es el título de esta semana, la salvación del alma. Él habla mucho de esto, habla de esta cuestión y no mezclar la ley, no, habla simplemente de buscar al Señor. Cristo es nuestra redención, Cristo es quien hace nuestra regeneración, no seguir una obra de la ley o hacer la circuncisión, hacer otro tipo de cosa. Esto es muy importante destacar porque muestra que aún en aquel momento difícil que Pedro debe haber pasado, el Señor preservó su corazón. El Señor preservó su corazón y aún pasando por tanto tiempo, cuando Él escribe sus cartas, sus cartas son las epístolas, primera y segunda de Pedro, ellas tienen un contenido maravilloso, un contenido lleno de vida, hablando de fe. Nosotros vamos a ver un poco aquí esto, hermanos. Gracias al Señor, porque cuando nosotros nos posicionamos por el Señor guarda nuestro corazón y conseguimos ser útiles aún a la obra del Señor. Y Pedro fue muy útil en la obra del Señor porque de hecho él enfatizaba que la salvación estaba relacionada con la obra de la cruz y no con la cuestión de la ley y la circuncisión. Entonces nosotros no podemos, cada vez que yo voy, la cuestión de la ley o cuando yo voy para creer que yo tengo algo en mi capacidad, que yo pueda hacer algo para Dios en mi capacidad, aunque esto parezca legítimo, yo estoy anulando la obra de la cruz. En verdad, todo, hermanos, quien hizo fue el Señor. Yo necesito solo creer y recibir esto que necesito. En verdad, no necesito hacer nada, no necesito depender de mi capacidad para nada. El Señor ya hizo todo por mí y yo necesito recibir a este Señor maravilloso que hizo esta obra maravillosa en la cruz por mí. Y ahora, ¿qué necesito entonces? Después de creer, ahí sí el Señor continúa trabajando en mí para salvar mi alma. Y Él dice, el versículo de Juan 17:7, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, porque ahora lo que yo necesito es inmergir en la palabra. Lo que yo necesito es trabajar en la palabra, lo que yo necesito es trabajar la palabra. Y cuanto más yo voy siendo transformado, lavado por esta palabra, la palabra va quitando las impurezas de mí y ella va dejando los elementos maravillosos del Señor en ese lugar, que no queda vacío. Cada vez que salen entonces las impurezas, entran los elementos maravillosos del Señor para poder llenarlos. Es esto, hermano. ¿Esto cómo se hace? A través de la palabra. Entonces, nuestra alma es transformada por este proceso. Nosotros podemos leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6.
el versículo 6 hasta el 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a fin de obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestra alma. También hay un detalle, que nuestra alma es transformada por el proceso de fuego. Los sufrimientos nos ayudan a ser purificados como oro. Aquella persecución que los judíos pasaban, ellos tenían que entender también como un proceso que el Señor estaba haciendo para limpiarlos. Ellos deberían haber permanecido firmes, porque el proceso que el Señor hace hoy es, si es necesario, por un breve tiempo. Él usa las situaciones, Él usa las pruebas, pero esto, hermanos, es para purificarnos como oro. Entonces, si usted está pasando por algún proceso, alguna situación, sepa que esto es el Señor que está purificándote para que su alma sea completamente salva. El Señor quiere hacer con nosotros hoy es salvar nuestra alma completamente. Solo que para esto yo necesito permitir y aceptar que esto, disfrutar del Señor durante este proceso, porque esto, ¿a través de qué? De la palabra, porque ahí el Señor va eliminando estas impurezas y va dejando que el oro, simplemente el oro puro en nosotros. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Cómo cambia nuestra vida cuando nosotros entendemos que las situaciones, ellas vienen para de hecho purificarnos, para de hecho salvar nuestra alma por completo. Y Pedro, miren qué riqueza que Pedro nos trajo. Él no estaba aquí hablando de las cuestiones allí mucho de ley. ¿Por qué? Porque él entendía que el Señor guardó su corazón, él entendía que la cuestión que el Señor quiere es salvarnos por completo. Amén. Aleluya. Yendo para el día viernes, qué maravilloso, hermanos. Habla la fe igualmente preciosa. Fe igualmente preciosa. El versículo es 2 Pedro 1:3. Por su divino poder nos han sido dadas todas las cosas que conducen a la vida y a la piedad, por el pleno conocimiento completo de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Aleluya. Entonces, gracias al Señor que vemos en el día jueves, en el día anterior, que el Señor ha purificado nuestra alma. Y hoy nosotros tenemos varias herramientas para esto. Hoy tenemos la inmersión ultra refinada, gritos de guerra, dormir con Dios, despertar con Dios, tenemos la live, en fin, tenemos varias oportunidades para que esta palabra sea trabajada en nosotros, y siendo trabajada en nosotros, elimine estas impurezas, elimine mi viejo hombre, y más de las cosas del Señor sean imputadas dentro de mí. Este es un proceso. Muchas veces nosotros también creemos que las cosas suceden, claro, el Señor tiene prisa, Él ha acelerado las cosas, pero es un proceso. No tiene sentido hacer todo una sola vez, es un proceso, pero en este proceso yo necesito abrirme. Lo que el Señor quiere de mí, que yo me abra para que Él pueda continuar lavándome por medio de la palabra, por medio de la inmersión, por medio del grito de guerra, en fin, todas estas herramientas que el Señor nos ha dado. Pero volviendo al hablar de Pedro, aún la primera epístola que él escribió una segunda carta, la segunda epístola que fue en el año 67. Nosotros vamos a ver dos cosas muy importantes aquí. Los hermanos van a ver que el hermano Pedro tiene un cuidado maravilloso de hacer toda una referencia de esta línea de tiempo, de todo este proceso, desde allí, de la época de la persecución, su persecución, la cuestión de Pablo, la conversión de Pablo. El hermano hizo una línea de tiempo maravillosa para situarnos y situar cada una de estas cuestiones. Y lo otro, este mapa que el hermano nos muestra de qué sucedió cuando los judíos, ellos fueron dispersos en las regiones que ellos fueron. Y queda muy claro aquí que el Señor usó a Pedro para poder hablar con estos judíos que estaban fuera. Estos judíos, ellos aún daban oído a Pedro. Ellos aún tenían, vamos a decir, ellos aún tenían un corazón para poder oír de hecho al apóstol. Pero volviendo aquí, nosotros podemos ver en 2 Pedro, vamos a leer 2 Pedro,
1:1 dice así. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí él ya muestra, soy apóstol de Jesucristo, diferente de otros. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aleluya, hermanos. Esto es maravilloso. Esta fe igualmente preciosa. Nuestro comienzo. En el comienzo todos nosotros tenemos la misma fe. Su fe, mi fe, la fe de cada uno de nosotros es igualmente preciosa. Ahora, ¿cuál es? Esto es tremendo porque si nosotros vamos a ver en la dispensación de la fe donde nosotros estamos, todos tenemos el mismo comienzo. Todos tenemos la misma fe, igualmente preciosa. En la dispensación de la ley, no. Unos podrían tener mayor destaque en el cumplimiento de la ley. Vemos Pablo, él cita esto, que él fue a los pies de Gamaliel a ser instruido. Él tenía una diferencia como una cuestión académica. Algunos tenían más capacidad de cumplimiento de la ley que otros. La fe no. Miren qué maravilloso. La fe ella iguala, coloca a todos en el mismo nivel. Esto es maravilloso. Todos nosotros tenemos la misma fe igualmente preciosa. Solo, ¿qué sucede, hermanos? Y otro detalle, que esta fe está disponible a todos. Pero la próxima etapa, próximo paso, ahí sí depende de cada uno de nosotros, que es el desarrollo de esta fe. Entonces, ¿cómo yo y usted podemos desarrollar esta fe? Que nosotros podamos permitir que el Señor avance en nosotros a través, nuevo, del lavar del agua por la palabra, que el Señor tenga camino en nosotros para que mi fe, que es igualmente preciosa a cualquier otra, ella continúe siendo desarrollada. Yo necesito continuar este proceso como nosotros vimos aquí en los días anteriores. A veces vienen situaciones, yo tengo que creer. Cuando vienen situaciones, yo tengo que creer que el Señor está en esta situación, orar, colocarme delante del Señor, permitir que el Señor trabaje en mí y allí mi fe va siendo desarrollada. Mi fe va siendo ampliada cuanto más yo permito que el Señor trabaje en mí. Esto es maravilloso, hermanos. Esto me ganó mucho, viendo que todos nosotros tenemos el mismo punto de partida, ninguno tiene una capacidad mayor que el otro del cumplimiento de la ley, es una fe igualmente preciosa. La misma fe que yo recibí es la que usted recibió, que todos nosotros recibimos. Ahora, lo que vale, lo que cabe a mí, lo que vale resaltar a mí y a usted, es nosotros continuar en el proceso de desarrollo de esta fe. Amén. Bueno, yendo al sábado, dice así el título, La palabra profética y los falsos maestros, que inclusive es el título de esta semana. El versículo que yo voy a leer es 2 de Pedro 1:21, que dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, y aún quiero leer, hay un versículo que está antes de este 1:21, que es el 19, dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, qué maravillosa. Tenemos así también la palabra profética más segura, como una antorcha que alumbra en un lugar tenebroso, un lugar oscuro. Hoy, gracias al Señor, nosotros tenemos esta palabra, porque de hecho vivimos en un mundo totalmente oscuro, un mundo tenebroso, sin ninguna dirección. Pero esta palabra profética que hemos recibido, ella nos da dirección. Ella nos guía, ella nos da dirección. ¿Por qué? Porque ella es como una antorcha que brilla. Entonces, vamos a decir, si se apaga todas las luces, no sé para qué lugar salí, pero cuando hay una luz, yo sé dónde está la salida. Si necesito salir, sé dónde está la salida. ¿Por qué? Porque hay una luz. La palabra profética ha hecho esto con nosotros. Ella nos dio dirección, nos dio el camino. Hermanos, una vez más, el hermano
Pedro dice esto: no existe otro camino ni dirección fuera de la palabra profética. Esto está en el alimento diario. No existe otro camino ni dirección fuera de la palabra profética. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir fielmente esta palabra. Nosotros vamos a ver aquí, que muchos se burlaron, escarnecieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. En aquella época, Pedro y Pablo. Nosotros vemos hoy que también sucede esto. Vemos que esta palabra maravillosa ha sido ministrada a nosotros. Gracias al Señor, el Señor, hermano Pedro ha hablado. El Señor ha hablado a través de este hermano, a través de una palabra tan preciosa, tan viva, tan llena de poder. Ha hecho tantas señales. Pero aún así nosotros vemos que aún hay aquellos que se burlan, que escarnecen. Hermanos, que no seamos esto, que nosotros seamos estos, que no seamos estos que se burlan, seamos aquellos que siguen la palabra, aquellos que creen en esta palabra. Hermanos, hemos visto que gracias al Señor estamos en un momento maravilloso de la vida de la iglesia. El Señor ha avanzado. ¿Por qué? Porque de hecho el Señor encontró un grupo de personas que han estado firmes en esta palabra, han usado esta palabra como dirección, como guía, como camino para poder llevar la obra del Señor adelante. Esto que necesitamos, no podemos tener neutralidad. La obra de Dios no hay neutralidad, tenemos que ser firmes en seguir esta palabra, rechazar estas herejías que vienen de falsos maestros y profetas, que no nos llevan a nada, solo a perjudicar el avance de la obra del Señor. Pero gracias al Señor, hermanos, cuando nosotros somos fieles, simples, sin ningún tipo de complejidad, el Señor tiene camino en nosotros para poder avanzar. Lo contrario a esto es muy peligroso. Cuando comenzamos, Pedro habla de que algunos se volvieron a la práctica de la ley. Volver a la práctica de la ley para nosotros es dejar creer que usted puede cumplir las cosas de acuerdo a su capacidad. Nosotros no tenemos capacidad, no es mi elocuencia, no es cuánto conocimiento yo tengo, simplemente es la libertad que yo le doy al Espíritu, cuánto yo uso esta palabra para poder limpiarme, el hombre natural, y traer las cosas del Señor para dentro de mí. Esto sí, hermanos, es lo que va a hacer la diferencia. Nuestra dependencia tiene que venir del Señor y de su palabra. Esto es maravilloso, seguir esta palabra como una antorcha que brilla, no dando énfasis a estas palabras de herejes. Nosotros, no voy a tener tiempo de entrar mucho en esto, nosotros vimos cuánto el hecho de no haber seguido la orientación de Pedro y seguir el liderazgo de Pedro en aquella ocasión, cuánto fue perjudicial esto a la iglesia en Jerusalén. Nosotros vimos que ellos tuvieron que crear una estructura de poder, tuvieron que hacer una serie de cosas, y esto, hermanos, terminó 19 siglos sin tener una palabra, sin tener la palabra profética. ¿Por qué? Porque de hecho estaban muchos más preocupados en tener una estructura de poder, en tener sus beneficios, y esto fue cada vez más alargando y aumentando esta estructura a paso de que nosotros vemos que lo que tenemos hoy. Pero el Señor ha encontrado en medio nuestro el camino de personas que han usado esta palabra profética como una antorcha que brilla y nos da dirección. Amén, aleluya. Bueno, para finalizar, el día domingo habla de la importancia de seguir las enseñanzas de los apóstoles. Y el versículo dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, nosotros lo que cabe a nosotros, a mí y a usted, es de hecho seguir nosotros esta enseñanza que el Señor nos ha dado. Puedo hablar por experiencia cuánto mi vida cambió cuando yo comencé a seguir más de cerca esta palabra. El hecho de nosotros seguir esta palabra de cerca hace con que nosotros crezca, su familia tiene bendición, nosotros somos bendecidos espiritualmente hablando. El Señor, hermanos, cuando yo comencé a seguir la palabra de cerca, creía que no iba a tener tiempo para nada, pero el Señor comenzó a crear tiempo para todo en mi trabajo. Siempre me gusta decir esto, los desafíos que los hermanos hicieron, esto funcionó para mí. De este paso de fe, de usted también colocarse siguiendo la palabra de cerca. Cuanto más de cerca usted está siguiendo la palabra, siguiendo la enseñanza de los apóstoles, más usted va a querer estar cerca, más el Señor va a tener camino en usted, más el Señor va a trabajar en usted, creyendo que usted no tiene tiempo.
después de estos 35 en lo cual yo me entro, creemos que no tenemos tiempo en el trabajo, en muchas cosas, pero cuando damos este paso de fe, cuando obedecemos el llamado del Señor, el Señor crea espacio en nuestra agenda y el Señor hace cosas maravillosas en nosotros, por medio de nosotros, simplemente por el hecho de seguir de cerca. Yo no hice nada más, yo simplemente seguí de cerca y el Señor ha avanzado. El Señor ha avanzado mucho por el hecho de estar siguiendo de cerca. Esta es la importancia que yo veo de estar siguiendo la enseñanza de los apóstoles. Bueno, nosotros leemos este versículo de 1 Corintios 1:5, un corazón puro, de una conciencia pura y sin hipocresía, pero esto es una alerta para que nosotros podamos ver que la iglesia en Jerusalén, ella dejó de seguir la enseñanza de los apóstoles, dejó de tener un corazón puro, de tener una conciencia limpia, de tener una fe sin hipocresía, comenzó a tener esta mezcla y esto hizo con que la iglesia entrase en un periodo de degradación. Entonces no podemos, hermanos, querer seguir la ley o seguir mi capacidad. Nosotros, el único camino que tenemos, como ya hablé, es la palabra profética. Entonces, cuando no sigo de cerca, comienzo a tener duda o me torno un opositor. Por eso necesito seguir de cerca. Cuando sigo de cerca, el enemigo no tiene brecha en mí para poder colocar dudas en estas cuestiones. Solo leer rápidamente aquí. Yo quería leer un versículo que está, el hermano cita el versículo en el alimento diario. 2 Corintios 11. Yo voy a leer 4 al 5. Porque si vienen alguno predicando a otro Jesús que el no hemos predicado, o si recibís otro espíritu el que no habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí Pablo está hablando que él no era contrario, él no era inferior a esto si fuese por la cuestión de la ley, pero aquí no es una cuestión de ley, aquí es una cuestión de fe. Todos tenemos una fe igualmente preciosa. Lo que cabe a nosotros es predicar nada fuera de Cristo. El hermano ha hablado hoy Cristo, y esto solo el hermano ha hablado. Y en esto tenemos que apegarnos, es seguir esta enseñanza, nos salva de caer en los engaños del enemigo. Debemos seguir creyendo, obedeciendo y siendo fieles a esta palabra. Para terminar, yo voy a leer aquí un párrafo que dice así: delante de todo esto, necesitamos abandonar nuestros propios conceptos, el apego a las posiciones humanas o cualquier comodidad, y ver cuán equivocada estaba la iglesia en Jerusalén. Causó grandes daños a la obra de Dios. Por eso hoy es fundamental comprender el valor de permanecer en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión en la palabra profética. Aleluya. Es importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque ella trae dirección, gobierno y libertad. Voy a leer de nuevo. La palabra profética trae dirección, gobierno y libertad, a fin de que el Espíritu Santo opere con poder en medio de la iglesia, realizando la verdadera obra de Dios. Jesús es el Señor. Amén. Que podamos seguir la palabra de cerca y podemos recibir esta palabra profética como guía y dirección para nosotros y para nuestra vida, y el Señor va a tener libertad para poder trabajar y llevar adelante la iglesia. Amén. Jesús es el Señor.